Hace el día 3 justo hizo un año. Estamos mi mujer y yo aquí. Venimos de Barcelona, teníamos en Barcelona hasta 8 panaderías artesanas desde el año 89, con mucho ajetreo, mucho trabajo. En el año 2000 pues, me dediqué al tema de asesoramiento internacional, enseñando a hacer pan, enseñando sobre todo el tema de las masas madre, viajando por media Europa y toda España, y llegó un momento que uno dice stop, y busqué un horno pequeñito, tranquilo, y encontramos este de altura y nos venimos a altura. Cogimos este horno y ahora es cuando yo disfruto haciendo pan, que es lo que buscaba, porque con los negocios uno está más pendiente del personal, de las nóminas, de todo, menos del pan. Y llega un momento pues, que pierdes un poco el norte, y aquí hemos venido a buscar precisamente eso, el norte. Bien, nosotros trabajamos, siempre lo digo, con 15 tipos de harinas diferentes. No usamos aditivos químicos, ningún tipo de aditivos, no hace falta, como ha dicho él. Usamos harina que nos viene de Lérida, básicamente. Bueno, la harinera está en Lérida, lo que pasa es que los trigos vienen de Francia, del resto de España, y hay algún trigo que viene de Canadá, para hacer unas mezclas. ¿Por qué usamos este tipo de harina? Básicamente porque en mi época de asesoramiento, esta harinera, yo estuve bastante tiempo asesorándola para formar diferentes tipos de harinas, que era mi trabajo, y diferentes tipos de panes. Entonces sé cómo trabaja, es una harinera muy pequeña, puedes dominar muy bien los hilos, puedes dominar muy bien las mezclas de granos, y entonces pues me satisface su grado de experiencia y de madurez en la hora de elaborar harinas, y sobre todo porque hace una cosa que la mayoría, el 90% de las harineras hace, que es aditivar las harinas. Normalmente los harineros, para conseguir unas harinas estables, estándar, que para grandes producciones en cadena, necesitas una harina que siempre salga igual. Entonces, naturalmente los trigos son diferentes, cada época del año la harina varía, es un producto vivo, entonces tienen que aditivarlas con ácido ascórbico, con en fin, enzimas, alfamilasas, betamilasas, etc. Esta harinera no los usa. Entonces, prueba de ello, yo soy alérgico a la vitamina C, al ácido ascórbico, y si yo meto la mano en un saco de harina y se me pone la mano hecha polvo, si lleva vitamina C. Entonces, es con la única que de momento puedo trabajar, básicamente. Entonces, ¿cómo trabajamos? Trabajamos con diferentes tipos de trigo, trigo normal, trigo ecológico, lógicamente, trabajamos con camut, espelta y centeno. Luego, aparte de esto, con trigo trabajamos también algo con trigo duro, para aportar este punto de sabor a trigo, luego os explicaré por qué. Y luego trabajamos con germen de trigo fermentado. Esto es una técnica que usé mucho en Francia. En las modulaciones de la harina, las modulaciones mecánicas, se pierde el germen de trigo. Y el germen de trigo es donde realmente están los oligoelementos, están las grasas del trigo, y donde está la esencia del trigo, básicamente, es el germen del trigo. En la modulación normal se pierde. Entonces, en Francia se utiliza mucho este tipo de harina. Lo que pasa es que el germen, al ser un producto graso, tiende a enranciarse rápidamente. Entonces, la manera para que no se enrancie es fermentándolo y motulándolo, y hacer una harina fermentada de trigo, de germen de trigo. Y esto lo aportamos al pan, ¿para qué? Pues para que nos aporte este punto de acidez, este punto de sabor fuerte a pan, cosa que se había perdido. ¿Cómo se consigue, por decirlo de manera antigua, esto? Pues que antes los molinos eran de piedra, y con el molino de piedra el germen de trigo seguía en la misma harina. Que esto nosotros en breve podremos hacer pan con harina molida al molino de piedra, que la harina es completa. O sea que podremos tener este tipo de pan, es muy difícil de amasar, eso sí, pero podemos tener este tipo de pan con todos los oligoelementos y con todos los alimentos que trae el trigo, sencillamente. Trabajamos con el tema de espeltas, trabajamos sobre todo el pan de espelta sin levadura. Nosotros hacemos las masas madre de diferentes tipos de trigo, que luego mezclamos para conseguir estos diferentes sabores. O sea, nosotros conseguimos sabores de pan
con dos cosas básicamente, con las masas madre y con los tipos de harina. Y con estas mezclas, es como el que hace vino, pues utiliza diferentes tipos de uva pues para conseguir ese bouquet, cupá es diferente, ¿no? Pues yo hago lo mismo, pero con las harinas y con las masas madre. Las masas madre son masas madre 100% naturales, no llevan levadura, son de fermentación bacteriana, que aportan ese grado de estabilidad y de sabor al pan. La fermentación bacteriana, en diferencia de los hongos, que normalmente el pan es el Saccharomyces cerevisiae, es un hongo que se utiliza para hacer pan, porque es un hongo que desarrolla gas, CO2, que es para hinchar el pan, el gluten, y es la típica pastilla de panadero que todos conocemos, ¿no? Entonces, inconvenientes del uso de la pastilla o de la levadura, cuando usas mucha cantidad, pues no es buena para la flora intestinal, seca el pan antes, se enmohece el pan antes. Entonces nosotros usamos la fermentación bacteriana. La fermentación bacteriana se consigue a base de fermentar una fruta dulce en agua. Entonces nosotros dejamos fermentar, en este caso, manzanas de la zona, manzanas de la Alta Palancia, en agua durante 7 días a una temperatura adecuada, y tenemos ese agua que huele perfectamente a sidra, porque es manzana fermentada, y con ese agua, naturalmente filtrada y tal, elaboramos la primera amasijo de la masa madre. Entonces ese primer amasijo lo vamos refrescando durante 15 días hasta que conseguimos realmente la masa madre. Y eso lo hacemos con diferentes tipos de trigo y diferentes tipos de harina. Entonces conseguimos diferentes buques, y esto es lo que mezclamos. Entonces, aquí lo probaremos. He traído 3 familias, tenemos más, hacemos una variedad de unos cerca de 30 panes diferentes. 3 familias, que serían un pan rústico que tiene una masa madre a base de trigo duro, para conseguir ese sabor a trigo, o sea, volver un poco al sabor de pan. Luego tenemos esta chapata que hacemos con una harina francesa, que es un trigo Camp-Remy, con mucha hidratación, para conseguir un pan muy blando, muy suave, que aguanta mucho tiempo. Y luego, el otro pan, que es la joya de la corona, le llamamos Camperol, lleva aquí una dosis importante de germen de trigo, ya lo veréis cuando lo corte y lo probemos. Es un pan bastante más ácido, más oscuro de miga, y que lo comentamos el otro día, es un pan que hace salivar. Es importante que el pan haga salivar, porque esa acidez que hace salivar nos hace conseguir degustar más todos los alimentos. Muchos cocineros lo usan precisamente para que sus platos sean mucho más ricos, porque si tú tienes saliva en la boca, degustas más, penetran más los sabores de los alimentos que estás comiendo. Entonces, la acidez de este pan, sin exagerar, porque en Francia hacen panes mucho más ácidos, hace que los alimentos sean más gustosos. Bien, esta es la manera de trabajar. Trabajamos cada noche, no hacemos fermentación controlada, ni fermentación en frío, sino fermentación natural, y de noche. O sea, incluso nuestro pan desperta sin levadura, pues tiene 8 horas de fermentación. Es un pan que lo ves y dices, no darías un duro por ese pan, y esto pues parece una torta. Pero como es de fermentación bacteriana, cuando entra en el horno pega una explosión y queda un pan redondo y esponjoso, que dices, esto no tiene levadura, ¿cómo puede ser tan esponjoso? Y de esta manera trabajamos. Me han dicho muchas veces, ¿por qué venderías más pan si hicieras el pan que hace todo el mundo? Bueno, no sé hacerlo. Yo solo sé hacer este tipo de pan. Yo no sé meter aditivos a un pan. A 60 céntimos la barra. Sí, no sé hacerlo. He trabajado para Fripan, he trabajado para Panamar, he trabajado asesorando, haciendo para Belsolá, para Atrian, para muchas empresas españolas y francesas y también una austríaca. Y sí, para poner una chapata en línea de producción, pues para hacer 8.000 barras hora. Sí, muy bien, me pagaban para ello y se ha hecho y ya está. Pero yo aquí disfruto haciendo pan. Y esto es lo que, bueno, y mi mujer, los dos estamos disfrutando haciendo pan, que es lo que nos más nos gusta. Y lo ofrecemos. Y aquí estamos. Para vosotros. Pues muchas gracias.